Si en estos días alguien, sabes, es que te está comparando con el hermano, te estás comparando con el vecino, y la comparación tiene que ser vertical, no horizontal. Primero compararte verticalmente para mirarte horizontalmente y saber que si te comparas con el Cristo, eres tan imperfecto, eres digno de cualquier juicio divino. Sin embargo, nos comparamos con el que está al lado y decimos, es que yo no soy tan pecador como aquel, es que yo no cometo tantos errores como aquel, es que yo pasé por un proceso de capacitación, de preparación más que aquel, es que yo estudié en la universidad tal carrera, he hecho tal maestría, he hecho tal doctorado, he hecho tantos diplomados, y estamos, verdad, mirándonos y comparándonos con el que está al lado. Eso no se trata de usted y de mí, señores, hermanos, de ministros. Se trata del depósito de gracia, de esa asignación de gracia que el Señor tuvo a favor nuestro, sin considerar lo que antes éramos. Ahora, ¿qué recomendación le da a la iglesia de Éfeso, que le dice que no le amaba tanto como antes cuando se hicieron cristianos? Le dice, por eso acuérdate de cómo eras antes. ¿Usted está aquí? ¿Usted me está siguiendo? Acuérdese de cómo usted era antes. Que es posible que usted era un mentiroso, es posible que usted tuviera que estar de un alcohol a otro, de un tabaco de marihuana, o no sé si de un polvo de cocaína, no sé si estaba en un prostíbulo, no sé si estaba en una vida de amargura, no sé si estaba alcoholizado, no sé si estaba en una vida disoluta, en una vida de insatisfacciones, en una vida de querer saltar de un lugar a otro para tratar de llenar el hueco. Bueno, no es que haya un vacío en el interior, ninguna persona tiene un vacío, porque el vacío que aparentemente Cristo no llena, se está llenando con cosas. O sea, no hay un vacío per se. La gente está llenándolo con cosas, está llenándolo con alcohol, lo está llenando con modas, lo está llenando con vanidades, lo está llenando con mentira, con adulterio, con muchísimas cosas, con fornicación, con juegos, pero lo está llenando el hueco en su interior. En la medida que nosotros podemos internalizar esto, mis santos y caros hermanos, hermanos que en Cristo, iglesia, familia, remanente fiel, óigame, Dios está esperando, el Eterno está esperando que nosotros podamos internalizar esto. Óigame, ya los ministros con nosotros a través de las redes sociales. Dios está esperando que internalicemos esto. No se trata de usted ni se trata de mí. Él está diciendo, acuérdate cómo eras antes. Vuelve a obedecer a Dios, vuelve a obedecer a Dios, vuelve a obedecer a Dios. Le está diciendo esto porque ha habido un problema en la obediencia. La obediencia se ha ido generando y se ha ido presentando circunstancialmente. La obediencia ha sido condicionada a si las cosas me convienen o no me convienen. Yo me comprometo con una cosa levantando mis manos y luego lo puedo abortar porque de pronto mis intereses cambian. No es lo que dice el texto sagrado. Salmo 15, verso 1 hasta el 3, al 4, está diciendo en orden específico: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice el texto: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ante el cual el vil es menospreciado. Dice el verso 4, para cerrar la cita: aquel que aún jurando en daño propio no por eso cambia. O sea, si te empeñaste, si comprometiste tu palabra, tienes que cumplirla, porque no la hiciste delante de una persona, la hiciste ante la presencia de Dios. Jesús dijo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que sea más de esto, de mal procede. O sea, ya te empeñaste en palabra, tienes que cumplir. Yo en estos días tenía tanta carga porque estaba estando en todos los programas, tanto programas en República Dominicana, tanto programas aquí, haciendo live. Llegaba del trabajo tarde, me levanto a las 4 de la mañana, voy a mi trabajo, a veces trabajo 12 horas, llego hasta aquí a la casa explotado después de tanto tiempo de trabajo, y me había empeñado para hacer una conferencia y terminé de esa conferencia, pasé de esa conferencia a otra y luego fui a una tercera conferencia y le decía a la persona: ¿sabes por qué estoy aquí? Porque te había dicho que yo iba a estar, y como empeñé mi palabra, ya no es si yo me siento bien o me siento mal, fue que yo empeñé la palabra y lo que Dios me ha enseñado de ella a mí me pesa. No es contigo el compromiso, es con el Dios al que sirvo que el compromiso. ¿Usted me está entendiendo? Hay muchos que han levantado la mano y han dicho: Señor, sí, yo acepto lo que tú quieras, pero las circunstancias empiezan a cambiar y ellos también cambian. Su fidelidad está condicionada a las circunstancias. De pronto sus intereses cambian, igual cambian sus prioridades. Cuando usted y yo podemos estar claros y entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar, por qué la asignación fue dada a nuestras vidas, el Señor está diciendo: tienes que entender que tienes que comprometerte a hacer lo que yo demando. Por eso Él dice: vuelve a hacer como eras antes. Vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Aleluya. ¿Cuántos como al principio llegaron mansos y humildes?
¿Cuántos al principio llegaron que hasta les costaba subir el tono de la voz? Cuando al principio estaban como los soldados rasos cuando son alistados. Señor, sí, Señor. Están tan dispuestos, pero en la medida que pasa el tiempo, ya no están tan dispuestos. Y con esto no quiere significar que no se hayan incrementado los compromisos. Todo el mundo tiene compromisos. ¿Sabes cuál es el problema? Que el sistema y orden de prioridades han cambiado. Ya no se ama al Señor y al Eterno como se le amaba antes. Y ahí comienza el gran detalle. Antes había tiempo para Dios. No importa, llegábamos cansados, nos íbamos para la iglesia. Ahora ya las cosas van cambiando. Ya como que ahora hay que pensarlo 2 veces. Bueno, yo no he vivido esa etapa todavía en 34 años y tanto que el Señor me concede de servirle a Él. Todavía no he vivido esa etapa. Todo el que me conoce sabe que desde mi juventud, de mi adolescencia, soy madrugador para orar. Esto lo hago desde mi infancia. En la medida que podemos entender y conectar con lo de Dios, y mi pasión por las cosas de Dios no ha mermado, crece más cada día. Mi pasión por las escrituras está como recuerdo que recibí a Jesús el 12 de enero 86 y el día 13 lo que hice el día entero fue leer la Biblia. Y esto ha sido por estos 34 y tantos años que llevamos de servir a Dios. Esta misma motivación y deseo. ¿Por qué? Porque sabemos que para conocer al Eterno hay que conocerlo a través de su palabra. Para poder ser santos solo podemos hacerlo a través de su palabra. Pero él sigue más. Si no lo haces, iré a castigarte y quitaré el candelero de su lugar. Yo quiero que tomes esto en cuenta, porque cuando él está diciendo aquí, si no haces ¿qué cosa? Si no te acuerdas como eras antes de que te conociera, si no te acuerdas como eras al principio, como él lo dice allí, si no me vuelves a obedecer como antes, si no dejas de comportarte mal o de hacerlo mal, yo iré pronto a castigarte. Y yo creo que, como dice Salomón, que el padre tiene que ser madrugador en castigar a su hijo. Y la palabra aquí está diciendo es darle la disciplina oportuna y temprana. Si el padre pone esto en el corazón de Salomón, lo está poniendo porque él mismo está diciendo, yo iré pronto a hacer las correcciones que tengo que hacer. La realidad es que el método que el Señor utiliza a veces no nos gusta. El método que el Señor usa a veces no nos es agradable. Pregúntenselo a Abraham. A Abraham, antes de ser Abraham, bueno, después de ser Abraham, porque ya había nacido Isaac, él le dice, vas a sacrificarme tu hijo en el lugar que yo escoja. Y la palabra Moriah, monte Moriah, cuando translitero al español significa aflicción escogida. O sea, la aflicción que yo escogí para ti es que me sacrifiques a tu hijo. O sea, no es la prueba que tú quieras, mi hijo. Yo voy a castigarte con la prueba que yo entienda. La prueba que yo haya elegido, que yo haya diseñado para ti. 1 Corintios 10:13 todavía señala una esperanza aquí, porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir, y que juntamente con la prueba nos ha dado una salida. O sea, el texto sagrado está diciendo que a pesar de ello, Dios ha diseñado una prueba, ha diseñado algo para devolvernos a reconectar con Él como al principio, porque la asignación de gracia es que terminemos, como dijo el maestro, el Hijo del Hombre, mi comida y mi bebida es que haga la obra del que me envió y que la termine. Aleluya. Está diciendo esto, o sea, tú tienes una asignación, tienes que terminar la asignación. Y el Señor, para hacerlo, como dije que la palabra gracia en hebreo es Dios hacerse sustancia con el hombre y desde allí conducirlo al cumplimiento de su voluntad, pues Él te está diciendo, te lo voy a hacer entender. Salmos 32, 8 al 10, te voy a hacer entender diligentemente el camino por el que debes andar, porque sobre ti fijé mis ojos. No seas como el burro, como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestos y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al justo lo rodeará mi misericordia, dice el Señor. Cierra el verso 10 del Salmos 32. Está diciendo entonces el Señor con esto que Él tiene un programa perfecto, porque cuando Él asignó una gracia, me encanta, porque muchos podemos escudar, transferir y decir, esto no es para mí. El Señor te eligió a ti, hermano querido, hermana querida, amigo, usted que me escucha, Dios lo eligió a usted. Y un amigo dirá, pastor, ¿y tú crees que Dios me eligió a mí, un borrachón como yo, un bebedor como yo, un mujeriego como yo, un jugador como yo? ¿Usted cree que Dios me eligió a mí? ¿Alguien con tanta corrupción como yo? Sí, hermano, amigo, Dios te eligió a ti. Pablo dice en Romanos 8:5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la asignación y la selección de esta gracia, esta asignación nos fue entregada para que nosotros cumplamos el sueño de Dios.
Pablo dice en Efesios 2:10 que Dios nos diseñó en Cristo antes de la fundación del mundo, nos eligió, fuimos predestinados de antes de la fundación del Cristo para que sigamos, ¿verdad?, el diseño de Dios. Vamos a transliterar también el texto. O sea, en la medida que nosotros podemos mirar, Dios ha hecho una elección. Dios te ha elegido a ti. Y no me digas, ni te digas tú que tú no sirves. Porque el Señor elige justamente y escoge lo que no sirve para Él hacerlo algo de valor. Él tuvo que meter sus manos en el lodo. ¿De dónde tú crees que sacan los diamantes? El diamante lo sacan de una mina, pero esa mina es todo lodo feo. Es una piedra fea hasta que lo llevan al taller y empiezan a pulirlo, a quitarle toda aquella impureza que tiene. Eso es lo que se hace con el oro. Y nosotros que tuvimos un tiempo trabajando ahí en the Rockefeller Center y mirábamos tanto oro que llegaba del África, señores, estábamos mirando cómo se procesa parte de este oro allí y los cortadores del diamante y cómo trabajan todos aquellos allí, y miramos cómo ellos hacían este trabajo y miramos diferentes piedras, diferentes tamaños, diferentes costos, valores. Sin embargo, te estoy queriendo significar que el Dios eterno le escogerte a ti. Por eso vuelvo al texto de apertura. Está diciendo el texto acá: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fuesen su pueblo preferido. Pero si Dios los eligió, no fue por ustedes porque fueran el pueblo más importante. Al contrario, eran porque eran insignificantes. ¿Y tú sabes lo que significa insignificante? Algo que no tiene valor. Algo que no tiene ningún mérito, algo que no tiene ninguna plusvalía, vamos a decirlo así, no alcanza ni adquiere valores, que eso es hablar en términos, ¿verdad?, financieros. No tienes este valor, no tienes esta calidad, no tienes ni siquiera un principio moral. Dios te elige porque a Él le dio, a Él le dio por elegirte. Yo no sé qué amor es el de Dios tan obstinado. Le damos todos los días más de 1,000 millones de razones para que nos deseches, y Él sigue encontrando más de 1,000 millones de razones para seguirnos amando. Aleluya. Es que no depende de ti. Esta asignación de gracia depende de que el Cristo de la gloria ofrendó su vida en el Calvario para podernos redimir, y el Señor nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida, como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, nos dio vida juntamente con Él. Aleluya. Entonces, en la medida que nosotros podemos entender esta nota, Él está diciendo: esto hizo el Señor, dándole tantos motivos, tantas razones para que Él nos deseche. Él sigue diciendo: te estoy mostrando mi amor y mi misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Él mira nuestras imperfecciones, y esto lo digo porque dije ahorita que si David, siendo aquel muchacho que el Señor eligió, aquel muchachito amargado, aquel muchachito que tenía algunos problemas de identidad, aquel muchachito que por no ser el hijo de la señora de la casa, lo mandaron a cuidar las ovejas, haciendo asignación de él de un trabajo de los que eran esclavos, de acá su propio padre se le olvidó que el Davidcito estaba en el monte. Cuando el Señor envió allí al sacerdote, juez y profeta Samuel, en capítulo 16 de primero de Samuel, y los manda a la casa, a su propio padre se le olvida, y Samuel es el que tiene que decirle: bueno, mira, mi hijo, Dios me envió a este lugar y yo sé que Dios no se equivoca. No tiene tu otro muchacho por ahí. Verdad, yo tengo a Davidcito por allá, mándalo a buscar porque ese es, y no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Dios ahí te está dando una asignación especial, te está invitando a sentarte a la mesa. Recuerda, no por quien tú eres, no por tus dones, es por quien es Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando el Señor empieza a mirar y a plantear esto en sí mismo, Él te eligió porque eras insignificante y dice: te voy a dar un valor. Pero una vez te doy un valor, no haga como David. No te olvides de quién tú eras antes de ser conocido por el Señor. No te olvides de quién eras antes de ser limpiado por la gracia. No te olvides de quién eras antes de ser alcanzado por el favor del cielo. Yo he visto a unas personas servir a Dios y separarse de Él, se desfiguran, como que se le va, se apagan. Eso lo he visto a mis ojos por estos años. Gente que usted lo ve con un brillo especial, y a muchos le he dicho: ¿sabes algo? La gente te va a buscar no por quien tú eres, la gente te va a buscar por lo que Dios depositó de Él dentro tuyo. Alabado sea Dios. Esta es la asignación de gracia. Dios te asignó una gracia especial, amado. Dios te asignó una gracia especial. Te puso en la iglesia, te puso a su servicio, te puso en un ministerio, te puso a hacer algo para su obra. No creas que esto es tuyo, esto es solo del Señor
Señor y a Él solo sea la gloria. A Él solo sea la gloria. ¿Sabes algo? Al final de la película van a salir los créditos, como lo he dicho en otras prédicas nuestras. Van a salir los créditos. Pero ¿sabes cuál es el crédito que va a salir del protagonista de la historia? ¿Sabes qué? No va a ser tú por tu ministerio. No voy a ser yo por el mío. No vamos a ser ninguno de nosotros. El crédito que va a salir con el nombre grandote es Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a su nombre. Ese es el nombre que va a salir. Va a salir por encima de todo. Y los nombres con los créditos chiquititos van a salir. Ahí va a salir tuyo, el mío, que van a ser letritas indescriptibles. No vamos a poder leerla. No se va a poder leer nuestros nombres, porque el nombre que tiene que verse es Cristo, porque no es tu obra, es la obra de Cristo en nosotros. Por eso Pablo puede decirlo, o sea, 2 Corintios capítulo 4 verso 6, él está diciendo: porque a Dios le plujo depositar en un vaso de barro el tesoro. Dios depositó un tesoro en un vaso de barro, para que la excelencia del conocimiento, no de mi maestría, no de mi doctorado, no de mi licenciatura, no de mis posgrados, no de mis diplomas, para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y no sea de nosotros. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere que se entienda en este tiempo. Pero tenemos un gran problema, una gran batalla por los medios de comunicación. Y ojo con ello, yo soy comunicador, pero siempre he desmontado esto por el hecho de que la verdad es que aquí no importa, hermanos queridos, cuánto diga la gente por allá, cuánto nos están diciendo que merecemos algo. ¿Sabe lo que merecemos? Un rayo que nos parta. Porque no nos ha elegido Dios porque seamos mejores que alguien más. Él nos eligió porque a Él le dio la gana, perdona el peyorativo, porque Él le plujo. Él lo hizo de esta manera. Él nos vio perdidos, sin esperanza, amargado, afligido. Él nos vio envueltos en nuestras vidas disolutas. Él nos vio infelices, nos vio desdichados, nos vio miserables, nos vio condenados irremisiblemente al infierno. Y le dio por meter la mano allá y traernos, limpiarnos, purificarnos, santificarnos. Y ahora queremos subir el pecho porque soy el pastor, soy el doctor, soy el licenciado, soy el maestro, soy el ingeniero, soy el abogado. Al Dios del cielo no nos eligió por eso. Nos eligió porque nos vio perdidos y sin apelación al infierno. Y quiso salvarnos por su obra de gracia. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Es decir, Señor, no a nosotros, como dice el salmista, no a nosotros, sino a ti sea la gloria, sino a ti sea la gloria, no a nosotros, Padre. Esta asignación de gracia es para gloria de Dios. Esta asignación de gracia es para ministrarle a los demás, pero con humildad, no creernos nosotros las estrellas del show, que hay que ponernos alfombra. Que ahora hay que exigir que si voy a ir a ministrar a algún lugar, a depositar la designación de Dios, tienen que ponerme alfombra, ponerme una canasta de fruta, depositarme un dinero en una cuenta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Señor no nos llamó para ser estrellas. Él nos llamó para ser siervos. Y si usted entiende que la palabra siervos, cuando vamos al contexto griego, ¿verdad? Huyo, significa alguien que no tiene derechos. Así yo no sé por qué tanto apelaciones en este tiempo. No sé cuál es el problema de tantos ministros para este tiempo. La verdad es que sí necesitamos entender que la gente necesita conocer a Cristo a través de nosotros. Yo creo, y me encanta que este tiempo de cuarentena, de este asunto del COVID-19, ha hecho que justamente todos estos individuos que Dios ha usado y se ha llamado, sean prácticamente colocados en el anonimato para que se entienda que es a Cristo al que hay que conocer y al cual hay que mostrarle al mundo. No la figura de nosotros, no la figura de un pastor, no la figura de un predicador, no de un apóstol, no de un profeta. Es la de Cristo. Y esta es como tiene que terminar la historia de hoy y la historia de este tiempo. Que conozcan, como dice el texto sagrado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ojo, que te conozcan a ti, no a Miguel Luperón. Que te conozcan a ti, Señor, no al apóstol y profeta. Que te conozcan a ti, no al líder de una congregación X. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que usted, ya concluyo con esta parte. Amigo, usted que está de frente con nosotros, los que nos siguen por Windows Live, Facebook Live, ya están allí. Los que están a través del Zoom, creyentes o no creyentes, necesitamos
entender la asignación de la gracia del Dios de los cielos a favor de nuestras vidas y colocarnos en la posición correcta de entender que independientemente de nuestros desmanes, errores, pecados, a Dios le dio por elegirnos. Siéntase dichoso si Dios lo ha elegido, pero jamás olvide la calidad de ser persona humilde, obediente, mansa y de buena memoria. No olvides quién te dio la mano un día. No olvides quién te ministró un día. No olvides quién te instruyó un día, como dice Gálatas 6:6. En la medida que podemos entender esta nota, el Señor está queriendo acercarnos al destino final de su voluntad. Ora usted conmigo en esta hora. Soberano y Padre de amor, de bondad y misericordia. En esta hora te damos gracias, Señor, y estas son las más exhaustivas, Padre. Gracias porque nos concedes el alto honor, la oportunidad de compartir el consejo, de hablar tu palabra, Señor, de poder ministrar a tantas vidas en esta hora. Y las que sean ministradas a través de YouTube, a través del Facebook, a través de WhatsApp. Señor, gracias te damos, porque tu misericordia, Señor, va a traer niveles de resultados. Por lo que damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Gracias te damos en esta hora. Mira a los que están detrás de sus móviles, de la media. Trata con ellos, Señor, y que abran sus corazones para un encuentro personal contigo, Señor de los cielos, y que entiendan que tú los has elegido para gloria de su nombre. Este ruego lo hacemos dando gracias en el nombre de Cristo el Señor. Amén.